¿Sabía usted que un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesucristo resucitó? Abra la escritura, por favor, entonces, en Lucas 23, del 44 al 47. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Jesucristo ha resucitado. Dígale a su hermano que está junto a usted: Jesucristo ha resucitado. Esa es una muy buena noticia, una gran noticia. Y dice en Lucas 23, versículo 44 al 47, que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué le parece si oramos para que el día de hoy podamos todos nosotros regocijarnos con este hecho portentoso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, porque podemos estar reunidos en tu nombre en esta mañana, con el único propósito de alabarte, adorarte, levantar tu nombre, porque tú eres digno de ser alabado por todo lo que tú has hecho por nosotros, por el amor que has manifestado al dar tu vida por nuestros pecados, haciéndote maldición para que tu bendición se manifestase a nuestra vida. Gracias porque has perdonado nuestros pecados a través del nuevo pacto establecido en tu carne y a través de tu sangre. Te bendecimos, Padre Celestial, por lo que tú has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha resucitado y está vivo y está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Y día a día nos guía a toda verdad y nos bendice. Podemos sentir su presencia. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar este tema con este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la cruz. Había sido ya crucificado. Eran los últimos momentos de vida de nuestro Señor Jesucristo. Unos momentos tristes y terribles que pudieron presenciar los primeros discípulos de nuestro Señor. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se encontraba clavado en la cruz, el justo muriendo por los injustos, el Rey de toda la creación haciéndose maldición para que su bendición se manifestase a todo aquel que en Él creyere. Él estaba crucificado en medio de dos malhechores. Uno de ellos le estaba injuriando y le decía: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El otro malhechor defendió a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que nuestros hechos nos han ganado, mas este ningún mal hizo. Mientras estaba Jesús ahí en la cruz, pasaba mucha gente y le injuriaba, meneando la cabeza, escupiéndole. Y le decían: a muchos salvaste, sálvate a ti mismo. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Eran momentos muy tristes, eran momentos terribles para aquellos que pudieron presenciar lo que estaba aconteciendo, para los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente los que estaban ahí al pie de la cruz tenían el rostro lleno de lágrimas al ver al Hijo de Dios que se encontraba clavado, al Rey de toda la creación haciéndose maldición
para que su bendición se manifestase a todo aquel que en Él creyere. Ahora nosotros comprendemos que Jesús, nuestro Salvador, estaba ofreciendo voluntariamente su vida como pago por el pecado de toda la humanidad. Dice la Escritura en el libro de Isaías, deje una marca ahí en Lucas 23 y acompáñeme por favor al libro de Isaías. En el capítulo 53 está profetizado el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y si la llegó a abrir, fue solamente para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún estando en esa condición de muerte, ahí estaba la misericordia de Jesús sobre toda la humanidad, perdonando nuestros pecados, perdonando nuestras iniquidades. Dios cargó el castigo que merecíamos todos nosotros sobre de él, y aún cada una de nuestras enfermedades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros odios, nuestros rencores, todo fue a parar en ese momento en la cruz. Los discípulos se encontraban muy tristes, porque horas antes habían abandonado en el huerto de Getsemaní a nuestro Señor Jesucristo, escapando mientras Él era aprehendido y llevado ante el Sanedrín para ser condenado injustamente. Pedro seguramente continuaba llorando amargamente y lamentándose de haber negado abiertamente 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, a su mejor amigo. Y dice las Sagradas Escrituras que únicamente unos pocos de sus discípulos se atrevieron a acercarse a la cruz mientras él estaba clavado, sufriendo nuestros dolores. Entre estos discípulos se encontraba María, su madre, y la hermana de su madre, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y también Salomé, María, mujer de Cleofas, y Juan, el discípulo amado. Había más mujeres a los pies de la cruz que varones. Mujeres que estaban llorando al ver al Hijo de Dios sufrir por el pecado de toda la humanidad. Y dice la Escritura que a pesar de que era como la hora sexta, ahí en Lucas 23:44, esto es las 12 del día, dice la Escritura que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, esto es hasta las 3 de la tarde. Yo no sé si usted puede imaginarse esta escena. No solamente lo que estaba aconteciendo en la cruz, físicamente, el justo muriendo por los injustos, sino lo que estaba aconteciendo espiritualmente. Jesucristo estaba derrotando al pecado y a la muerte. Jesucristo estaba destruyendo las obras infructuosas de las tinieblas. Y lo que estaba aconteciendo alrededor, al grado que los cielos se oscurecieron. A mediodía, cuando el sol está en el cenit y debe de brillar con más fuerza, pareciera que una neblina oscura y espesa empezó a cubrir el cielo.
¿Por qué le digo esto? Porque revisando en otras versiones, mire lo que dice en Lucas 23:44, en la Biblia de las Américas, comenta: era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No dice que descendieron nubes, descendieron tinieblas, como si una neblina espesa que no dejara ver, como cuando hay un incendio y se pone el cielo oscuro y no deja pasar la luz del sol, pero sobre toda la tierra, en esa región. En la Nueva Versión Internacional dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Una neblina oscura y espesa empezó a cubrir el cielo. Las nubes se cargaron de oscuridad de modo que impedían el paso de la luz del sol. Era como si la luz de este mundo se apagara. ¿Y usted sabe quién es la luz del mundo? Jesucristo. La luz del mundo se estaba apagando y toda la creación lo sabía. Todo esto estaba sucediendo en el Gólgota, en el lugar llamado de la calavera. Es el lugar que era utilizado frecuentemente por los romanos para crucificar a los delincuentes, a los malhechores, a los ladrones y a los asesinos. Y ahí se encontraba entre ellos nuestro Señor Jesucristo, padeciendo como si fuese uno de ellos. Y dice la Escritura en Lucas 23:33. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí estaba Jesús, siendo contado entre los inicuos, el que nunca hizo maldad, que no hubo engaño en sus labios, que cuando lo maldecían, lo único que hacía era bendecir a las personas, que cuando lo injuriaban, lo único que hacía era ayudar y hacer el bien. Dice la Escritura que mientras estaba sucediendo eso en el Gólgota, en el templo algo sorprendente empezó a acontecer. Si vamos al pasaje base en Lucas 23, en el versículo 45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En un pasaje paralelo nos da más detalles de este hecho. En Marcos 15, del 37 al 39. Acompáñeme por favor. Marcos 15, del 37 al 39. Comenta: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, lea conmigo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Imagínese lo que estaba sucediendo ahí. Dos hechos muy importantes. En el momento en que Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús clamó a gran voz y en ese momento expiró. Cuando él hubo clamado y entregó su espíritu al Padre, en primer lugar dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y nos estamos refiriendo al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando nosotros queremos rasgar una cortina, como las que están aquí, normalmente ¿de dónde la tomamos? Imagínense, yo quiero rasgar esa cortina. ¿A dónde me acerco? Yo no puedo acercarme arriba. La tomo de abajo, la abro y la rasgo, porque yo la rompí. Pero el velo del templo no se rasgó de abajo hacia arriba, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Significa que quien
rasgó ese velo fue Dios. Dios mismo rasgó ese velo. ¿Con qué propósito? Antiguamente, cuando existía el templo, donde el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios y su alabanza a Dios, había una persona que podía entrar al lugar santísimo, al lugar más íntimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, entre los querubines que estaban sobre el arca del pacto. Los sacerdotes podían entrar una vez por año, y para poder entrar tenían que pasar por una serie de ritos de lavamientos y purificaciones, porque no podían entrar a la presencia de Dios habiendo pecado en su vida o en su corazón. Se dice que los sacerdotes, cuando entraban al templo, se les amarraba un cordón al tobillo, porque si había pecado, lo más seguro es que murieran ante la presencia del Señor, porque Dios es un Dios santo, porque Él no puede tener comunión con el pecado. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Usted conoce la Escritura, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo, en el momento en que Él murió, el velo se rasgó. Significa que a través de la muerte, a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora usted y yo tenemos entrada a la presencia del Padre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para que podamos tener comunión con Dios. Ahora usted y yo podemos entrar a la presencia de nuestro Señor por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antiguamente los sacerdotes no. Ellos tenían que tener una limpieza, una santidad. Mire, el autor de la carta a los Hebreos nos comenta en Hebreos 10 del 19 al 22. Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo esto lo explica el autor del libro de Hebreos, hablando sobre la santidad que se requiere para acercarse a Dios. En aquel entonces los sacerdotes necesitaban purificar sus corazones, sus conciencias, a través de lavamientos del cuerpo. Pero ahora, usted y yo, a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Dígale a su hermano: la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dios te perdona cualquier pecado que hayas cometido. En eso radica el poder de la sangre de Jesús. Y cuando uno se sabe perdonado de sus faltas, uno descansa y uno tiene paz. No puede haber más que palabras de gratitud y de amor a aquel que ha perdonado nuestras faltas. Y Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que esto fuese una realidad en nuestras vidas. En segundo lugar, lo que aconteció en el momento en que Jesús clamó a gran voz: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y expiró. Dice la Escritura en un pasaje paralelo que la tierra tembló. Ahí en Mateo 27, 51. Acompáñeme por favor, Mateo 27, 51. Donde dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra tembló y las rocas
se partieron. Y dice más adelante que muchos de los que habían muerto en el Señor resucitaron. Y después de la resurrección de Jesús, empezaron a presentarse a sus conocidos en la ciudad. Uno dice, espérate hermano, yo leo esto y parece hasta de ciencia ficción. ¿En serio? ¿En serio ocurrió todo esto que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras? Hermanos, si no podemos creer que Jesucristo ha resucitado, no podemos creer entonces que usted y yo vamos a resucitar en el día postrero. Cada uno de nosotros somos llamados a heredar esa promesa si tenemos fe en Él. Sabía que en aquel entonces hubo muchos discípulos que no creyeron en la resurrección de Jesús. Y curiosamente hubo personas que no eran seguidores de Jesús y creían en que Jesucristo había resucitado. Fíjese, por ejemplo, ahí en Marcos 15, en el versículo 39, después de que Jesucristo clamó a gran voz y expiró, dice la Escritura que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Un centurión romano. No era un discípulo de Jesús. Y por el simple hecho de presenciar los acontecimientos alrededor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él quedó más que convencido que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Esta persona que no conoció las enseñanzas y las obras de Jesús, por todo lo que presenció se convenció del Salvador de toda la humanidad. Y sabe, mucha gente en estas épocas celebra este hecho glorioso. Gente que no conoce a Jesús realmente, que no ha tenido un encuentro personal con Él, que tienen la imagen de un Jesús en una cruz, al grado que se hacen crucifijos y se los cuelgan en el cuello o en las orejas, un piercing aquí, pero no tienen conciencia de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No creen en Jesús. No les ha sido revelado Jesús. ¿Usted cree en nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted cree que Él ha resucitado? Porque para muchos Jesús sigue en una cruz. ¿Y qué pensaría usted si le dijera que Jesús no está ya en la cruz? Y que el símbolo que menos debemos de utilizar es la figura de Jesús en una cruz. Ni siquiera Dios nos pide que hagamos figura de Él. Acompáñenme a Lucas 23, versículos 50 al 56. Después de que Jesucristo murió, fue sepultado. Y dice la Escritura que había un varón llamado José de Arimatea. Él era un judío, miembro del concilio, era un varón bueno y justo. Y comenta en el versículo 52 que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo de la cruz lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y dice el versículo 54 que era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro y vieron cómo fue puesto su cuerpo en el sepulcro, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La Escritura comenta que Jesús fue crucificado en un lugar que se llamaba Gólgota, el lugar de la calavera. Y dice la Escritura que Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo,
cercano al Gólgota. Hermano, usted y yo un día vamos a ir juntos a Israel. Y allá en Israel hay un huerto que se le llama el huerto de Gordon, donde existe una roca, una peña gigantesca, y está labrado en esa peña un sepulcro. De la misma peña se labró un riel, donde se piensa que existió una gran piedra plana a manera de puerta que se rodaba para poder sellar la tumba. No existe la piedra, pero por testimonios arqueológicos de otras tumbas, donde sí están tumbas con esas puertas de piedra rodantes, pues se piensa que en ese huerto, en esa tumba, existió una piedra similar con la cual se selló la tumba. Entonces, comenta la Escritura que Jesucristo fue puesto en esta tumba nueva, cumpliéndose la Escritura que está también en Isaías 53:9, que dice: y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El cuerpo de Jesús fue colocado en esta tumba envuelto en sábanas, y se giró la piedra, la roca, para tapar el sepulcro. Las mujeres que habían estado con Jesús al pie de la cruz, pues imagínense cómo estaba el estado de su corazón. Seguramente seguían llorando, estaban muy tristes. Se fueron a preparar especias aromáticas. Antiguamente los cuerpos se ungían con aceites, con ungüentos aromáticos, y se envolvían en sábanas, en lienzos, y se depositaban en los sepulcros. Eso quisieron hacer con Jesús, pero no pudieron, porque era vísperas a la preparación. Acuérdense que se estaba celebrando la Pascua, y cayó precisamente esa Pascua en día de reposo, de tal manera que ese día de reposo era de gran solemnidad. Shabbat en hebreo significa reposo. Se dice que ese día fue un Shabbat Shabbatón, un día de reposo de gran solemnidad. Y ellas, para guardar el mandamiento de Dios, pues esperaron, dijeron: pues vamos a esperarnos a que pase el día de reposo para ir a ungir a Jesús. Mientras ellas estaban angustiadas, tristes, aguardando a que pase el día de reposo, ellas no sabían que los principales sacerdotes y fariseos, enemigos de Jesús, seguían planeando cosas en su contra, en contra del reino de Dios. Acompáñeme a Mateo 27, del 62 al 66. Mire lo que dice Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Si usted se da cuenta, los principales del templo y los fariseos estaban creyendo que Jesús resucitaría al 3er día, ¿sí o no? Ellos estaban creyendo que Jesús resucitaría. Por eso es que fueron con Pilato y le dijeron: por favor, ponnos una guardia y vamos a sellar la piedra que fue puesta sobre el sepulcro.
no sea que vengan sus discípulos, ellos ya pensando mal también, y roben el cuerpo. Pilato lo autorizó y mandó una guardia a que sellara la puerta, la piedra. ¿Con qué la sellaron? ¿Sabía usted que los romanos fueron los inventores del cemento? Y no el Portland. Un cemento que ellos elaboraron, que fue la base de todas sus construcciones, que hasta el día de hoy muchas siguen de pie. Entonces, no solamente estaba la piedra que pesaba, pues seguramente media tonelada, 1 tonelada, la sellaron con cemento alrededor y pusieron unos soldados a que estén vigilando la entrada. Ellos estaban creyendo que Jesús podía resucitar. Indirectamente, gente que no creía en Jesús estaba creyendo en la resurrección. Y por eso es que estaban tomando todas estas precauciones. Dice la Escritura que los discípulos, ellos se encontraban tristes. Ellos se encontraban muy tristes después de la muerte de Jesús. ¿Qué significa? Que ellos no estaban esperando a que Jesús resucitara. Ellos no estaban creyendo que Jesús resucitaría al tercer día. Y eso que el Señor se los anunció en varias ocasiones. Mire, déjeme mostrarle algunos versículos. Ahí en Mateo 16, versículo 21. En Mateo 16, versículo 21. Estamos hablando que este pasaje lo dijo en el 3er año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el año de la oposición. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, ¿a quiénes? A sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué dice? Y resucitar al tercer día. Se los estaba anunciando. Otro pasaje, Mateo 17 del 22 al 23. Mateo 17 del 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y ellos qué hicieron? Se entristecieron en gran manera. Ellos no querían perder a Jesús. Ellos no querían que Jesús muriera, porque no estaban comprendiendo cuál era el propósito de que Jesús se haya manifestado en medio de nosotros. Jesucristo vino a morir por el pecado de toda la humanidad. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Jesucristo vino a destruir las obras infructuosas de las tinieblas. Jesucristo vino a darnos libertad, a traer libertad de la opresión del diablo en la cual vivíamos muchos de nosotros. Jesucristo vino a sanar nuestras enfermedades. Ya lo leímos. Él llevó en la cruz sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades y fuimos curados. Y si Jesucristo se iba al Padre, Él podría enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviese con nosotros para siempre. Pero los discípulos no podían comprender esto. Jesús les decía, es que es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Ay, Jesús, qué tristeza, qué tristeza. ¿Que no te das cuenta que voy a resucitar al tercer día? ¿Cuántos días no me vas a tener? Nada más 3. Y después voy a estar contigo por toda la eternidad y tú conmigo. Pero los discípulos estaban tristes. Yo no sé si les era velado ese conocimiento. No sé si les era velado el propósito de la muerte y resurrección de Jesús. Pero también en Mateo 20 del 18 al 19, más adelante, Mateo 20 del 18 al 19, aparece otro pasaje donde Jesús les está hablando. Y dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
mas al tercer día resucitará. Lo que estaba diciendo Jesús era una gran noticia. Yo sé que cuando hablamos de muerte, nuestro corazón se entristece. Cuando escuchamos que alguien fallece, nos ponemos tristes. Pero Jesucristo les estaba diciendo: voy a morir por ustedes, pero voy a resucitar al tercer día. Voy a resucitar. Y los discípulos estaban así como que, pues, ¿qué onda, no? Yo creo que era como para que le contestaran: ¡gloria a Dios! ¡Qué bueno, Jesús! Aquí vamos a estar esperándote. Porque si tú resucitas, entonces verdaderamente estás venciendo a la muerte y nos estás dando vida eterna a todos nosotros. Los fariseos y los sacerdotes creyeron que Jesús resucitaría, por eso sellaron la tumba. El centurión que estaba ahí a los pies de la cruz creyó que él era el Hijo de Dios. Pero los discípulos, mire, acompáñeme a Mateo 28 del 1 al 10. Vamos a leer este pasaje donde nos habla el momento en que Jesucristo resucitó, cumpliéndose lo que él mismo había profetizado, lo que las escrituras decían de él. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Una pausa, déjeme hacer una pausa. Imagínese esta escena. El primer día de la semana, siendo temprano, un día como hoy, tempranito, más temprano a los que vinieron al primer servicio, ¿verdad? Un ángel del cielo descendió como un relámpago. Y dice la escritura que la tierra tembló. Qué curioso. Cuando Jesucristo clamó a gran voz diciendo en la cruz: Padre, en tu nombre encomiendo mi espíritu. Dice la escritura que la tierra tembló. En el momento en que Jesús murió, la tierra tembló. En el momento en que Jesús resucitó, la tierra tembló. Algunos estudiosos dicen que cuando Jesucristo murió, Él descendió a los lugares donde se encontraban los muertos, aquellos que habían muerto sin la esperanza de creer en Jesús. No tuvieron la oportunidad de conocerle y que Jesús les predicó el evangelio. Y cuando Jesucristo resucitó, salió de ese lugar con poder, con gloria, en victoria. ¿Qué le pasó a los soldados que estaban ahí cuidando la tumba? Dice que temblaron y se quedaron como muertos. Y en el versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. Y lea conmigo estas primeras palabras: no está aquí, pues ha resucitado. Jesucristo ya no está en la tumba, hermano. Jesucristo no está en una cruz. Jesucristo ha resucitado. Despierte a su hermano. Ha resucitado Jesús. Continuamos leyendo. Como dijo, Jesús lo dijo: venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cómo me gusta cuando leo este pasaje? Porque ¿cómo nos llama Jesús a sus discípulos? Hermanos. Por eso no se avergüence de llamarse hermano. Si le dicen: ay, ¿a poco tú eres de los hermanitos? ¿De los hermanitos de Jesús? A mucha honra. Él nos llama hermanos a nosotros. Y cómo me agrada el saber que cuando Jesús resucitó, al primer discípulo que se le presentó fue a María Magdalena, una mujer de la cual el Señor había sacado a 7 demonios. Era una mujer pecadora, a más no poder. ¿Qué significa esto? Que Dios no hace acepción de personas, que Dios vino a llamar a injustos y a pecadores al arrepentimiento, que las puertas de los cielos están abiertas a todo aquel que se atreve a creer en el Hijo de Dios y en el poder que tiene la cruz, en su muerte y en su resurrección. Una mujer fue la primera que lo vio. Y lo primero que hizo ella fue adorarlo, bendecirle, porque estaba vivo, porque está vivo. En un pasaje paralelo, en Marcos 16, del 9 al 11, dice, Marcos 16, del 9 al 11, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los demás discípulos, a los apóstoles. ¿Y cómo estaban estos? Estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Se da cuenta? El centurión, cuando expiró Jesús, creyó que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Los principales del templo, los sacerdotes y fariseos dijeron: pues hay que montar una guardia, porque él dijo que iba a resucitar al tercer día y que se me hace que sí lo va a cumplir, porque él lo que dice, lo cumple. Los soldados que estuvieron ahí cuando descendió el ángel fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y ellos se quedaron como muertos, atónitos. Se presentó Jesús a María Magdalena y a la otra María, que fueron a ungir a Jesús. ¿Se acuerda que habían preparado sus especias? Y el primer día de la semana se levantaron tempranito, para ir al sepulcro. Y el Señor se les presentó. Y ellas creyeron también. Se les manifestó la vida. Pero cuando fueron a hablarles a los discípulos, aquellos que habían estado con Jesús por 3 años, que habían recibido sus enseñanzas, que vieron sus milagros, y aún milagros de resurrección, como cuando resucitó a Lázaro, esa última semana de vida de nuestro Señor Jesús, pues dice que ellos estaban tristes y llorando. Yo no sé si por la condenación que había por haber abandonado a Jesús. Yo no sé si ellos estaban tristes y llorando porque fue terrible lo que sucedió en esas fechas. Pero ellos no pudieron creer. No pudieron creer cuando María Magdalena les dijo: Jesucristo vive, Él ha resucitado. Y sabe, eso es lo mismo que nos sigue aconteciendo a nosotros el día de hoy. ¿Usted cree que Jesucristo vive? ¿Usted cree que Jesucristo ha resucitado? ¿Ya lo vio? Como que le metió reversa ahí.
A lo mejor usted no le ha visto. Usted no tuvo la oportunidad como los discípulos de estar con Jesús o como María Magdalena de verlo resucitado. Pero sabe, usted y yo tenemos el testimonio de Jesús, de que Jesús está vivo. Porque ¿quién de los que estamos aquí ha recibido alguna misericordia de parte de Dios en el nombre de Jesús? ¿Quién ha recibido aquí sanidad? ¿Quién ha recibido fortaleza en tiempos de angustia? ¿Quién ha recibido esa paz que solamente Dios puede dar? ¿Quién ha escuchado su voz? Tal vez no audiblemente, pero aquí en nuestra mente que te dice, haz esto o haz aquello, o ten cuidado. ¿Quién ha escuchado su voz? ¿Quién ha sido libre en el nombre de Jesús de la opresión del enemigo? Entonces tú tienes el testimonio de que Jesucristo ha resucitado, porque solamente un Dios vivo puede hacer todas las cosas que está haciendo en medio de nosotros. Solamente un Dios que está vivo y que es real, no un Dios que está muerto, sino un Dios que vive en nuestros corazones. ¿Sabe que Él está con nosotros? Él está en medio de nosotros, Él está aquí en este lugar. Otro pasaje paralelo, acompáñeme a Lucas 24, del 1 al 6. Mire lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, lea conmigo, sino que ha resucitado, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esas citas que leímos. Acuérdense de lo que Jesús les habló. ¿Cómo vamos a poder heredar una promesa si no la traemos a nuestra mente? Si no la meditamos, si no la creemos, si no permito que baje a mi corazón para que la podamos heredar. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos que iba a resucitar al tercer día. Y Él cumplió su promesa. Por eso el ángel les estaba diciendo, acuérdense, traigan a la mente las palabras de Jesús. Cuando nosotros llenamos nuestra mente con las palabras de Jesús, estas empiezan a encarnarse y a ser una realidad en nuestra vida. A través de ellas podemos heredar promesas y bendiciones. Yo quiero que arme aquí en su mente la escena. Los discípulos estaban en el aposento alto, tristes y llorando. Todo esto estaba sucediendo. Los varones, las mujeres que habían creído en la resurrección de Jesús, ellas tenían gozo en su corazón. A mí me gusta mucho el que Jesús se haya presentado a mujeres, a discípulos mujeres. Fueron las primeras que creyeron en que Jesús estaba resucitado. Y no solamente creyeron, lo vieron, lo palparon. En aquel entonces la mujer en el Medio Oriente era tenida en poca estima. Era como un objeto nada más de uso. Y Jesucristo vino a darle a la mujer una posición de igualdad con el hombre, con diferentes responsabilidades, en ese perfecto orden que Dios ha establecido entre el hombre y la mujer. Y ahí estaban ellas, llenas de gozo. Mientras, ¿qué pasó con los soldados? Aquellos que estaban cuidando la tumba, los dejamos medio muertos, ¿verdad? Y dice la Escritura en Mateo 28, del 11 al 15, Mateo 28, del 11 al 15, que mientras ellas iban a dar la noticia a las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos
y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Si usted se preguntaba por qué es que los judíos no han creído todavía en nuestro Señor Jesucristo, es precisamente por este dicho. Los principales sacerdotes les pagaron a aquellos que fueron testigos oculares, porque esos soldados vieron a Jesús resucitado. Les dieron dinero para que dijeran una mentira y dijeran: los discípulos llegaron de noche y se robaron el cuerpo de Jesús. Ellos quisieron corregir el primer mal que habían cometido. Y quisieron corregirlo con una mentira. Y ese dicho se difundió. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Y sabe, empezó a presentarse a sus discípulos. Empezó a presentarse a los varones. Dice en Lucas 24, del 13 al 16, que 2 de sus discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en Jerusalén en esos días. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo no sé por qué. Yo no sé si es porque Dios desea que usted y yo no creamos en Él por la vista, sino por el oído, o porque entraba dentro de los planes de Dios el que ellos no pudieran percibir la presencia de Jesús. Ahí dice, Jesús estaba caminando al lado de ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Será que por eso dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Que la fe no es por la vista, sino por el oído. Porque si usted continúa leyendo ese pasaje del capítulo 24, donde Jesús va caminando con ellos hacia Emaús, Jesús les empieza a abrir las Escrituras y a testificar de que todo lo que había acontecido en Jerusalén, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, era necesario porque así estaba escrito. Y dice la Escritura que cuando llegaron a la aldea donde iban, Él hizo como que iba más lejos, mas estos discípulos le obligaron a quedarse. Y comió con ellos, y cuando estaba sentado a la mesa con ellos y partió el pan y lo bendijo, ahí en el versículo 31 de Lucas 24 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y ellos empezaron a decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué era lo que estaba produciendo fe en sus corazones? El estar escuchando lo que Jesús les hablaba conforme a las Escrituras. Fue una de las primeras veces que se apareció a sus discípulos, a 2 de sus discípulos varones. Dice más adelante en Lucas 24, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
una pausa. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que Jesús cuando resucitó, no resucitó en espíritu. Él resucitó con su cuerpo, en carne. Y cuando se presentó a sus discípulos, les dijo, miren, pues palpen mis manos, vean mis pies, aquí en el costado. Ese pasaje donde se presentó a sus discípulos y estaba Tomás, y el Señor le dice, mete tu mano, tu dedo aquí, hasta adentro, y date cuenta que soy yo mismo resucitado. Es por eso que el apóstol Juan, que tuvo la oportunidad no solamente de convivir con Jesús, sino de verlo resucitado y palparlo, pudo escribir en su primera carta de Juan. Mire qué preciosas palabras. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está explicando aquí el apóstol Juan, es que nosotros vimos a Jesús, no solamente lo vi vivo, yo vi sus milagros, yo escuché sus enseñanzas, yo lo vi en la cruz. El discípulo amado fue el único discípulo varón que estuvo ahí en la cruz. Fue uno de los discípulos que estuvo ahí en la cruz. Y cuando se aparece Jesús a todos los discípulos, ahí estaba también Juan. Y cuando el Señor le dice, pues aquí están mis manos, aquí están mis pies, pálpenme. Por eso Juan escribió, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso os anunciamos. Yo te estoy anunciando a un Jesús que está vivo, a un Jesús que es real, a un Jesús que es poderoso para actuar en tu vida. No te estoy anunciando a un Dios que está muerto, sino a un Dios que ha resucitado. ¿Pero qué cree? A la gente le cuesta trabajo creer. A sus discípulos les estaba costando trabajo creer. Por eso Jesús les comentó, versículo 39 de Lucas 24, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mucha gente luego dice, es que ver para creer, es que si no toco, si no pruebo, si no veo, si no escucho, no puedo creer. Y Jesús se presentó para darles esas pruebas, para que no sean incrédulos, sino creyentes. Y dice versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ¿qué dice? No lo creían. Fíjese, aún estando ahí Jesús, no lo creían. Y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Se me antojan unas enchiladas verdes. Dice el versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nuevamente les vuelve a anunciar, es que así era necesario que fuese. Estaba anunciado. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quién es testigo de todas estas cosas? Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que Jesucristo ha resucitado? ¿Y ya le vio? Pues a lo mejor usted y yo
No fuimos testigos de su resurrección. ¿Y sabe que eso nos hace a usted y a mí más bienaventurados? A usted y a mí nos hace eso más bienaventurados. Dice Primera de Pedro 1, versículo 8. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 8 y 9. A quien amáis, ¿y cómo dice? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y le amamos sin verle, pero tal vez no le vemos con nuestros ojos, no le oímos, no le palpamos como los primeros discípulos, pero estamos recibiendo sus manifestaciones. Es como cuando se prende una luz. Yo sé que hay un foco a mi espalda por la manifestación de la luz, que la luz manifiesta todo lo que me rodea. Entonces, por las obras, por los hechos, por los testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida, es que yo puedo asegurarle que Jesucristo ha resucitado. Por lo que Él está haciendo alrededor de nosotros, por las manifestaciones de su presencia. Y no solamente se presentó a ellos. Usted recordará que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, se presentó a Pedro y al discípulo amado, a Juan. Ellos estaban pescando en el mar de Galilea y Jesús estaba en la orilla. Cuando se acercaron las barcas, ahí estaba Jesús ya con unos peces, asándolos así zarandeados, así bien ricos. Bueno, yo así me lo imagino, ¿no? Y los invitó a comer y tenían temor de preguntarle: ¿eres tú, Jesús?, sabiendo que era el Señor. Y cuando el Señor bendijo los alimentos, se dieron cuenta que Él era. Y es esa escena donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. 3 veces le pregunta eso, justificándolo por haberle negado Pedro días antes. El Señor lo estaba restaurando. Otra evidencia más. Dice la Escritura, 2 últimas citas, en Hechos 1, del 1 al 3. El libro de Hechos nos habla de que quedó registrado por cuánto tiempo Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos. Dice Hechos 1, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Jesucristo resucitó, Él estuvo apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones durante 40 días, dándoles pruebas, testimonios indubitables. ¿Qué significa? Incuestionables, reales, verídicos, acerca de su resurrección. Y dice más adelante, última cita, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, del 3 al 6, 1 Corintios 15, del 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es lo que hemos estado estudiando en esta mañana. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció, ¿qué dice ahí? A más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y más adelante continúa diciendo Pablo, y al final se me apareció a mí como a un abortivo. Usted recordará Hechos 9, donde Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesucristo ha resucitado. Él está vivo, hermano. Está aquí entre nosotros. Y yo sé que Dios ha actuado en la vida de muchos de ustedes. ¿Y qué le parece si 3 personas, de manera breve, nos platican un testimonio que les da a ustedes la certeza del por qué Jesucristo verdaderamente ha resucitado? ¿A quién le gustaría dar testimonio? Porque dice la Escritura que somos testigos de lo que Él está haciendo. Mi hijo tuvo un accidente muy severo y en primera Dios quiso que no perdiera el ojo y en segunda pues sigue aquí con nosotros con su ojo normal. No lo perdió y no hubo causa para una operación que la doctora ya le había dicho que era inevitable. ¿Sabes qué? Se tiene que hacer una operación porque no hay otra cosa. Y mi hijo llegó con la doctora y le dijo, no me vas a operar porque gracias a Dios yo ya estoy bien. La doctora no lo creyó, pero mi hijo va bien con su ojo ya. Jesucristo ha resucitado. A ver, ¿quién más levantó la mano? Bueno, también hace algunos años, al nacer Paulina, a los 20 días de nacida, fue hospitalizada de gravedad. Los médicos dijeron que ya no había esperanza, que fallaron sus riñones, el páncreas, todo falló. Fue hospitalizada, entubada, nos dijeron que ya no había nada que hacer. Al día siguiente le dio un paro respiratorio. Nos enseñaron los estudios que le hicieron en el cerebro y nos dijeron que había daño cerebral, que si nacía iba a estar mal, que no podría ver o no podría caminar, pero que estaba en daño y nos entregaron los estudios y el Señor la sanó. Él dijo que la restauraría como al principio y bueno, aquí está la niña, ¿sí? Jesucristo ha resucitado. Yo cuando tuve a mi bebé tomo medicamento para epilepsia, me dijeron que era un embarazo de alto riesgo, me pusieron una pulsera roja porque era muy alto riesgo. Yo luego se lo ofrecí a Dios, jamás fui a urgencias, jamás tuve alteraciones, fue un parto normal. También los doctores me decían que iba a ser cesárea, yo también le pedí a Dios que quería que naciera como los hebreos, fue parto normal, ninguna complicación, un bebé sano, no le afectó el medicamento que yo tomo y todo fue gracias a Dios. Porque Jesucristo ha resucitado. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. ¿Qué le parece si levanta sus manos y alabamos a Dios? Porque Él ha resucitado, porque Él está aquí entre nosotros. Levante su voz al cielo. Padre, y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has hecho maravillas en cada uno de nosotros al manifestarte, al manifestar tu verdad, tu camino y tu vida. Gracias, Señor, por perdonar nuestras iniquidades en la cruz. Gracias por morir por todos nosotros y darnos acceso libre al trono, a la presencia misma del Padre Celestial, a través de tu carne, que fue ese velo que se abrió desde arriba hacia abajo en el templo. Padre, te bendecimos por todo lo que tú estás haciendo, por la manera en cómo te manifiestas alrededor de nuestras vidas, por cada milagro, por cada acción, por cada palabra. Gracias porque creemos en ese Dios vivo y tú vives, Señor, en nuestros corazones. Te alabamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús. Me levanto, me deleito en alabarte.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levanto, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantó. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantó. Tu nombre levantó. Tu nombre levantó. Tu nombre levantó. Aleluya. Levantamos su nombre, Señor.